Muy buenas tardes, iglesia, ¿cómo están? Damos gracias a Dios por sus vidas una vez más. Qué bueno que estamos reunidos aquí para aprender de la palabra de Dios, a ser ministrados por la palabra de Dios a través de cada una de esas pasajes, cada una de esas enseñanzas, cada una de esas frases, cada uno de esos personajes que quedaron por escrita su historia para que usted y yo podamos ser edificados en su perfecta voluntad. Muy buenas tardes, una vez más. Damos gracias a Dios por sus vidas. Hoy sábado estamos contentos y felices porque un día más podemos escuchar de la palabra de Dios para la congregación Casa de Oración Chula Vista. Damos gracias a Dios por sus vidas, familias. Qué bueno que están reunidos ahí. Un abrazo. Que Dios les bendiga y nos vemos primeramente Dios pronto. Y acuérdense que estamos los sábados en una serie que le titulamos Personajes Bíblicos. Y en esos personajes bíblicos hoy vamos a compartir de un personaje que se ha escuchado mucho, que se ha predicado mucho, los sábados, pero desafortunadamente a veces no se explica bien, no se aborda bien completamente lo que dice la palabra de Dios con respecto a ciertos personajes. Entonces esos personajes o ese personaje del cual vamos a compartir hoy con ustedes es el personaje Job. Job, 500 años antes de Cristo aproximadamente, transcurrió la vida de este personaje. Como le digo, que no somos ajenos al conocimiento de todo lo que aconteció en su vida, alrededor de su vida, pero que, como le digo, a veces no se abordan las cosas tal y como acontecieron, quizás por desconocer o dar concretamente una explicación así bíblica, fíjese, no debo decir ni atinada ni asertiva, sino bíblica de lo que aconteció a través de la vida de Job o en la vida de Job y lo que Dios nos quiere enseñar a través de la vida de este personaje, Job. Vamos a ir ahí al libro de Job precisamente, en donde se considera como uno de los 3 libros sapienciales, junto con Proverbios, Salmos, Eclesiastés también. Así es de que, 4 libros, cuando menos, Job. Y acompáñenme por favor a Job capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra del Señor, dice Dios en su palabra. Hubo en la tierra de Uz, un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, fíjese nada más, perfecto y recto, temeroso de Dios, respetuoso de la perfecta voluntad de Dios, y vivía apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda, refiriéndose a a sus activos, a sus haberes, a sus propiedades, dice, era de 7,000 ovejas, 7,000 ovejas y 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los que vivían en esa parte del oriente. Eso es lo que dice el capítulo 1, versículo 1 de Job. Job, un hombre, como lo acabamos de leer, justo, piadoso. Si queremos definir qué es lo que significa el nombre de Job, J-O-B, por ahí también en el diccionario dice, en inglés es job, Job, trabajo, ¿no? Bueno, pero no tiene nada que ver con eso, simplemente es un nombre de la antigüedad, y significa aquel que soporta penalidades, O también alguien lo puede describir en base a lo que aconteció en su vida, perseguido o hasta asediado, ¿no? Bueno, pero lo más asertivo o lo más correcto o lo más que conocemos la historia de Job,
lo que aconteció, pues puede ser precisamente aquel que soporta penalidades. Job, como le digo, un hombre justo y piadoso, era un ganadero muy rico, como ya lo leímos, ¿sí? Tuvo descendencia, y en esa descendencia pues tuvo 7 hijos, 3 hijas, numerosos amigos, criados. Como lo menciona la propia palabra de Dios, dice que vivía en la tierra de Uz, la cual era una ciudad que formaba parte del reino de Edom. Entonces, ahí es donde tenía su casa, sus propiedades, este varón. Ahora, cuando se hace referencia a Job, o cualquier persona que conoce un poquito de la Biblia, cuando se hace referencia a Job, se tiene que hacer, o se hace referencia, o viene a la mente calamidad. Viene a la mente situaciones trágicas. Viene a la mente adversidades que van más allá de lo común, por llamarle así. Ahora, aunque a cualquier persona, sea creyente o no sea creyente, le pueden acontecer cosas difíciles de superar o difíciles de pasar, pues es una realidad en este mundo. Sin embargo, como siempre hemos enseñado, y vamos a reiterar esto, cualquier circunstancia, porque lo bueno le pasa a la gente buena, y también a la gente mala le pueden acontecer cosas buenas, y también a la gente mala le suceden cosas malas también, y a la gente buena también le suceden cosas malas. O sea, nadie nos podemos escapar de situaciones adversas, pero como siempre hemos dicho, si hacemos un balance, son más las cosas de bendición que las cosas que no consideramos de bendición. Y además, pues de acuerdo a Romanos 8, dice la propia palabra de Dios que todo ayuda para bien a aquellos que amamos a Dios, o para los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Esto es conforme a los que con su propósito son llamados, a su propósito son llamados. Eso es lo que dice la palabra de Dios en Romanos. Entonces, cuando se hace referencia a Job, pues se vienen cosas grandes en cuanto a tragedia, pero como le digo, es mejor y es más, vamos a llamarle ventajoso, por llamarle así, o tenemos mayor ventaja pasar las cosas difíciles con Dios, ¿sí? En nuestra vida, en nuestro ser, alrededor de nosotros, que fuera de la voluntad de Dios, ¿sí? Mientras en Dios sabemos que siempre va a haber una esperanza, aún contra esperanza, la gente que no tiene a Dios, pues puede ser hasta el acabose de su vida. Esa es la realidad. Porque pueden caer en depresión, ya no salir de esa situación, etcétera, etcétera, y pues acabar, como le digo, con todo lo que es su condición de ser humano, y no porque Dios lo desee, sino porque el mismo ser humano fuera de Cristo pues busca situaciones que en lugar de solucionar las cosas pues las complican más. Eso es la realidad. ¿Qué fue lo que aconteció a Job, iglesia? Ahora, no solamente la pregunta es qué fue lo que aconteció a Job. ¿Por qué lo que le aconteció a Job pues le sucedió a él? ¿Por qué le aconteció? ¿Y qué resultó también de todo ese sufrimiento? Principalmente, ya ahorita ya no, fíjese, ya no interesa mucho, porque ya pasó, ya no interesa mucho lo que aconteció con el entorno o con la gente que le conocía, con su misma familia. Ya no interesa mucho qué le aconteció a él, sino más bien lo más importante para nuestro tiempo, para nuestro siglo, qué es lo que Dios desea enseñarnos a usted y a mí con respecto a la vida de Job. Precisamente es eso. Y tenemos que ir desde el principio. Ya sabemos, usted y yo, quién fue Job, un varón que aproximadamente transcurrió su vida en los años alrededor del año 500 antes de Cristo. ¿Y qué fue lo que aconteció a él? Que resultó pues todo un sufrimiento para su vida. Ahora, usted y yo ya sabemos quién fue Job.
Y ahora vamos a continuar leyendo qué fue, para saber qué fue lo que le aconteció. Vamos a ir ahí a Job, ahora capítulo 1, versículo 6, Job 1, 6, y escuche bien y pongamos atención lo que está aconteciendo aquí. Job 1, 6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, el adversario de Dios. Acuérdense que Satanás pues también fue creación de Dios, pero decidió por su voluntad rebelarse contra Dios. Y entonces, aprovechando ahí, dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella, ¿verdad? Andaba ahí, como siempre, ¿no? A ver qué maldades hacía, ¿no? Y Jehová le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Mira, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿No lo has considerado? Respondiendo Satanás a Jehová dijo lo siguiente, ¿acaso teme Job a Dios de balde? O sea, ¿acaso Job teme o te respeta nada más porque sí, por llamarle de esa forma? Fíjese, ¿por qué? ¿A qué se refería el enemigo de Dios, el adversario? Se refería a que lo tenía todo, a que Job lo tenía todo. Tenía salud, tenía propiedades, tenía bienes, era un hombre muy rico, muy próspero. Dice, pues ¿cómo no va a creer en ti? ¿Cómo no te va a adorar? Pues si lo tiene todo, como diciendo en ese sentido de una forma sarcástica y con una intención incorrecta que Dios sabía. Por eso le dice, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor de él y a su casa y de todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero entonces fíjese lo que dice el versículo 11. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás. Fíjese lo que le contestó Dios al enemigo. He aquí todo lo que tiene está en tu mano. O sea, es más, te voy a permitir que tú hagas lo que tú desees. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Ahora, aquí es donde se complica la situación para muchos predicadores. Para muchos que dicen, no, prefiero no meterme ahí porque no tengo un argumento donde pueda explicar qué fue lo que aconteció. Bueno, si nosotros estamos poniendo atención, iglesia, lo que estamos viendo, lo que estamos observando es que Dios permitió a Satanás que hiciera lo que hizo con Job. Dios le permitió, Dios le autorizó. Le dijo, nada más que no puedes tocar su vida. ¿Ok? Le puso esa condición. Ahora, como le digo, pocos predicadores pueden ahondar en el libro de Job, el cual lleva el nombre del personaje principal y alrededor del cual se narra esta historia verídica en todo su contexto. ¿Por qué se va de muchas veces predicar de Job, pero en su profundidad? No solamente mencionado así como alguien que a pesar de las pruebas nunca negó a Dios. Bueno, se saca la vuelta de predicar de Job por varias razones. Una de ellas es que no se puede dar un argumento del por qué aconteció esto a un ser humano tan perfecto y apartado del mal, ¿sí? Varón perfecto y apartado del mal, respetuoso de Dios. Y mucho menos también no se puede explicar el por qué Dios permitió esto que estamos viendo, porque, o sea, si nosotros estamos leyendo y ponemos atención a lo que dice la Escritura, Dios lo permitió. Dios dio su anuencia, por llamarle así. Entonces, prefieren no abordar el tema. ¿Por qué? Bueno, pues lo evaden porque muchas veces así convienen a sus intereses personales. Ya que, pues, ¿cómo van a justificar si sus dogmas dicen que un hijo de Dios no se enferma? Si sus dogmas dicen que un hijo de Dios
Dios siempre lo está prosperando, y que la enfermedad y la pobreza no proviene de Dios. O sea, eso es ¿cómo van a justificar eso si empiezan a ahondar en lo que aconteció a Job? Ellos dicen, muchos dicen, un cristiano maduro no se enferma. Un cristiano rechaza y reprende, ¿sí? Y no recibe las situaciones difíciles, ¿sí? Eso es lo que dice. Entonces, si empiezan a ahondar a Job, pues era un cristiano maduro, bueno, era un creyente maduro, ¿sí? Era un creyente maduro. Era una persona apartada del mal. Era un varón perfecto, piadoso. Y le aconteció todo eso. Y entonces ahí, pues, ¿qué sucedió? ¿Dónde quedan los dogmas que una persona, pues, no se puede enfermar? Un creyente no se puede enfermar. Pero yo les voy a decir lo siguiente. Digo, es necesario decirlo porque, pues, a lo mejor se les olvida. Un cristiano va a morir, ¿eh? Nosotros los cristianos, nosotros los creyentes maduros, entregados a Dios, consagrados a Dios, vamos a fallecer, vamos a morir. De hecho, es el propósito de la vida, ir a la presencia de Dios, Padre. Pero pues, esa es la realidad. Entonces se evaden porque así convienen sus intereses personales, ya que ¿cómo van a justificar si ellos dicen que un cristiano no se enferma, que las situaciones difíciles suceden a menos de que se esté en pecado y haya pecados ocultos? Y este es un argumento, por ejemplo, eso de que, ¿por qué le está pasando eso a esa persona? Es que tiene un pecado oculto. Es un argumento rápidamente para salir del conflicto cuando se les pregunta, pero pues ¿qué pasó con Job? Él no tenía pecados ocultos, aunque muchos pudieran decir que no estorbó a sus hijos. Pero en realidad la palabra de Dios dice que cada quien dará cuenta por sus hechos, porque sus hijos ya eran adultos. Entonces, si sus hijos andaban haciendo cosas que no debían, es responsabilidad de ellos. Le garantizo que Job, con su integridad, por varón perfectos, les apercibió, en el caso que fuera esa situación. Bueno, pero lo que sí le puedo decir, y que lo acabamos de leer, es Dios permitió esto que le aconteció a Job. Ahora, ¿por qué Dios permitió esto que aconteciera en la vida de Job? Y entonces, pues muchos pueden dar argumentos incorrectos. Algunos podrían decir, no, es que Job era bien rico y no quería dar su dinero a la iglesia. Por eso le vino la calamidad. ¿Para qué? Para traer miedo y sacarle el dinero a la gente. Entonces, que tengamos cuidado con eso, ¿no? Así de que argumentos puede haber muchos, pero respuestas con fundamento 100% bíblico, pocas. Pongamos atención, iglesia, para saber precisamente el porqué de esta situación que le aconteció a Job. Analicemos lo que acabamos de leer, ¿sí? ¿Qué es lo que acabamos de leer? Satanás se presenta ante Dios argumentando que el amor que Job tenía para con Dios, el amor que Job profesaba, era por causa de las bendiciones y no porque realmente amaba a Dios. Ese es el argumento del enemigo. Esto es, según de acuerdo al enemigo, su fe o la fe de Job estaba basada porque prácticamente lo tenía todo. Pero el enemigo argumentó, pero quítaselo y vas a ver si no reniega de ti. Y le dice Satanás a Dios esto, a ver, quítaselo, a ver qué pasa. ¿Y qué vemos? Bueno, si ponemos atención a lo que leímos, dice lo siguiente en los versículos del 6 en adelante, del capítulo 1. Dios concede a Satanás el probar la integridad de Job, donde podía tocar sus bienes, podía tocar su familia, podía tocar sus propiedades, entre otras cosas, menos su vida. Esa es la realidad. Y aquí empiezan pues los argumentos y pretextos de muchos a los cuales se le comparten el evangelio. No sabrán la escritura, no sabrán muchas cosas de la escritura, pero muchas cosas de la escritura, pero les mencionas a Job y dicen, ok, vamos a ver qué onda con Job. No puede ser posible que Dios haya permitido a Satanás que le ocasionara todo eso a Job. Eso es lo que empiezan a argumentar las personas que no quieren y buscan de pretextos para no acercarse a Cristo, ¿sí? ¿Cómo me voy a acercar, dicen ellos, a alguien que le permitió que un ser humano sufriera como Job? Que Dios haya permitido que Job sufriera.
que le haya permitido a Satanás que tocara sus bienes y que también le trajera una gran enfermedad y que lo pusiera y postrara en cama. ¿Cómo puede ser posible que yo me acerque a un Dios como tal? Entonces es lo que dice mucha gente. Bueno, respuesta contundente, respuesta bíblica, respuesta con todo el fundamento del contexto de lo que es Dios, ¿sí? ¿Y quiénes somos nosotros? Bueno, fíjese bien. Dios sí lo permitió. Claro que Dios lo permitió, lo acabamos de leer, no lo podemos negar. Ya que, ahora, ¿por qué Dios lo permitió y por qué necesitó el permiso de Dios para poder hacer las cosas el enemigo? Bueno, ya que el enemigo sabe que no tiene parte ni suerte en un hijo de Dios. Esto es, el enemigo, el adversario de Dios, no puede tocar a un verdadero hijo de Dios. Acuérdese, puede tratar de engañarle, puede tratar de confundirle, puede tratar de, vamos a llamarle, de tomarlo por sorpresa. Pero si usted y yo conocemos la palabra de Dios, acuérdese que la palabra de Dios dice: sométete a Dios, resiste al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué quiere decir huir? Huir es salir despavorido, porque aquí hay un creyente que le cree a Dios y que sabe quién es en Dios y en Cristo Jesús. No por nuestras habilidades, no por nuestras capacidades, sino por lo que Él hizo por nosotros y quién es Él con nosotros, ¿sí? Y en nosotros. Así es. Entonces, la gente puede decir: ¿cómo puede ser posible, una vez más, que Dios haya permitido que tocara el enemigo la vida de Job? Ahora, esta historia ya aconteció, y primero que nada es para la enseñanza de millones de personas. Un solo individuo utilizó Dios para enseñarnos a millones de personas de principios que Él quiere que usted y yo comprendamos. Ahora, pero lo más triste es que quienes dan este argumento, ¿cuál argumento? De por qué Dios lo permitió y cómo voy a acercar a un Dios que permite eso. Bueno, no saben que Job estaba bajo la cobertura de Dios y Dios le permitió a Satanás, ¿sí? Job no se salió de la cobertura de Dios, pero aquellos que dicen: ¿cómo voy a acercar a un Dios que permite eso? Le voy a contestar lo siguiente: con ellos Dios no lo permite. Más bien ellos están fuera de la voluntad de Dios y están a expensas del enemigo. ¿Sí me explico? La gente que dice: ¿cómo voy a acercar a Dios si va a permitir eso? Bueno, si estás fuera de la voluntad de Dios, si estás fuera de la cobertura de Dios, o sea, ni siquiera el enemigo tiene permiso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estás fuera de la voluntad de Dios, porque estás fuera de la cobertura de Dios. O sea, ahí ni siquiera se requiere permiso, porque la gente voluntariamente, y muchas veces sin saberlo, pero sí criticando, permanecen fuera de la voluntad de Dios, permanecen fuera de la cobertura de Dios y de una forma voluntaria. Dice, y todavía acá Dios le dio permiso. Dios le dio permiso con un propósito, principalmente el que usted y yo nos aferremos a la fe a Él. Entonces, la gente que critica esto no sabe que están fuera de la voluntad de Dios. Bueno, pues están fuera de la voluntad de Dios. Y como le digo, ahí el enemigo no necesita permiso, porque tiene poder sobre sus vidas, total y absolutamente, a la diferencia de un hijo de Dios. El enemigo no tiene parte ni suerte en la vida de un creyente. Dios es el que gobierna nuestras vidas, Dios es el que protege nuestras vidas, Dios es el que ya hizo lo que aconteció con Job para enseñanza para usted y para mí, y ya no lo va a volver a hacer porque ya estamos aprendiendo de ese ejemplo. Esa es la realidad. Dios desea salvaguardar la vida de todo ser humano, pero el ser humano mismo, o el mismo ser humano, se pone, como dicen ahí, de pechito ante el enemigo. ¿Y qué le sucede? Calamidad tras calamidad, calamidad tras calamidad, y su argumento sigue siendo: o le echan la culpa a Dios,
¿sí? Siendo que ellos son los que están fuera de la voluntad de Dios y desean permanecer fuera de la protección de Dios. Otros dicen, no, pues es que todo lo que me está aconteciendo, así es la vida, así es la vida. No, pues ¿qué voy a hacer? Así es la vida. Sí, así es la vida fuera de Cristo. Esa es la realidad. Fuera de Cristo es la vida totalmente un desastre, una calamidad y eterna, eterna, no solamente durante la vida que estamos aquí. De tal forma que quien dice, ¿cómo es posible que Dios haya permitido lo que le sucedió a Job? Sin tener conciencia, están en manos del que desea terminar con su vida. Pero no solamente la vida física, la vida espiritual. Que por cierto, pues espiritualmente no tienen vida. Mientras permanezcan fuera de la voluntad de Dios, su vida espiritual está muerta totalmente, apartada de la voluntad de Dios. Y a expensas del enemigo, para que el enemigo haga con ellos pues lo que le plazca. Y eso es lo que está aconteciendo en el mundo. Acuérdense, el mundo es un desorden por la ausencia de Dios. La gente que vive en el mundo y que es parte de ese desorden, que no se da cuenta que es parte de ese desorden porque está cauterizada su mente, pues están en manos del enemigo. Y como le digo, no necesita el permiso de Dios. Ellos mismos se salen de la voluntad de Dios para que el enemigo haga y deshaga en sus vidas. Esa es la realidad. Pero lo más trascendental es el destino eterno, fuera de la presencia de Dios, en el infierno. Ahora, y usted y yo como creyentes, iglesia, hoy lo podemos comprender, ahora que sabemos la historia completa. El enemigo, fíjese, le voy a poner el ejemplo que usted y yo conocemos todavía más. El enemigo sí pensó que había terminado con la vida de Cristo. Y obviamente Dios también se lo permitió que aconteciera todo lo que aconteció con Cristo, usando la maldad del hombre y usando la maldad del enemigo. Sin embargo, Jesucristo eso vino al mundo, a sufrir. Jesucristo vino a esto al mundo, a padecer por cada uno de nosotros, para que usted y yo tuviéramos vida, y vida en abundancia. Esa es la realidad. Principalmente la abundante vida espiritual que Dios da. ¿Qué es? La vida espiritual es la trascendental. Mire, la física, de acuerdo a la palabra de Dios, la vida física, de acuerdo a la palabra de Dios, dice que son 80 años en promedio los más robustos. Pero 80 años que son comparables con la eternidad. Absolutamente nada. Iglesia, ¿qué vemos en el libro de Job? De este personaje, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos? Bueno, a partir de esta situación de que Dios le da permiso, Satanás acecha a Job y le causa múltiples desgracias por permiso de Dios. E insisto, los que están fuera de la voluntad de Dios no necesitan el permiso de Dios, porque están totalmente bajo el señorío del enemigo. Y los va a hacer pedazos, como los está haciendo pedazos. Pero es la decisión personal de cada quien. Esa es la realidad. Vienen entonces enfermedades, vienen muerte a sus hijos, a sus ganados, a sus siervos, viene calamidades, ¿sí? Después, si usted ve, voy a leer Job 1.13. Job 1.13. Un día, pues, para que veamos lo que le aconteció a Job, un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían en casa de su hermano, el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo con ellos, y llegaron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada, solamente yo escapé para darte la noticia. Empieza la calamidad. A las posesiones de Job. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Versículo 17. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos
y se lo llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que le dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó, después de escuchar todas estas calamidades, uno tras otro venía, ¿sí? Ya conocemos la historia del por qué aconteció esto. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y dijo lo siguiente: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto, dice, no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Cuáles eran las características de Job? Varón perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Vino el enemigo, pidió permiso, Dios le dio permiso, vinieron la calamidad sobre sus posesiones y no quedó conforme el enemigo. Si usted y yo seguimos leyendo en el capítulo 2, otra vez que llegó a la presencia de Dios Satanás, y fue cuando aparece una frase que usted y yo debemos comprender qué es lo que significa. Le dice, piel por piel, así le dice. Bueno, ¿qué es lo que significa piel por piel? Piel por piel, es capítulo 2, versículo 7. Piel por piel. Ahora, fíjese bien, dice, en el capítulo 2, ahorita lo vamos a leer. Piel por piel, dice, bueno, ok, ya tocaste sus bienes, ya me permitiste que tocara sus bienes, pero vamos a tocar su pellejo, o sea, su vida, y a ver si no renega de ti. Eso es lo que significa piel por piel. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto, esto es un pedazo de madera, para rascarse con él. Y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces entra una cristiana, bueno, todavía no ha venido Cristo, pero estoy haciendo la analogía con esas cristianas que se sienten muy maduras, pero que pues sus argumentos, sus comentarios, pues dejan mucho que desear o mucho que decir, porque son incongruentes a lo que supuestamente la fe que hay en ellos y en ellas. ¿Qué aconteció aquí? ¿Vieron? Versículo 9. Entonces él estaba en medio de ceniza con una sarna completa en su piel, ya habían muerto sus hijos, sus camellos se los habían llevado, sus ovejas, sus criados los mataron, etcétera, etcétera. Viene el enemigo y le dice, piel por piel, a ver, le voy a tocar su pellejo a ver si no renega de ti. Entonces estaba en esa condición ya. Entonces su mujer le dijo, su esposa, la ayuda idónea, la costilla, iglesia, le dijo lo siguiente: aún retienes tu integridad, fíjate cómo estás ya, o sea, es más, ya hasta te vas a morir. Y fíjese lo que le dijo: aún retienes tu integridad, o sea, ¿quieres permanecer en esa fe inamovible? Y luego le dice la siguiente frase: maldice a Dios y muérete. Ay, cuidado con esas ayudas idóneas, oiga. ¿Qué pasa con esta mujer? Y entonces todavía Job, en su calma, en su tranquilidad, dice lo siguiente. Y él le dijo, o le contestó: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y en todo esto dice, no pecó Job con sus labios. Iglesia, todo el libro de Job narra la vida precisamente de este personaje. Son 42 capítulos donde vemos cómo inició todo esto. Un diálogo con 3 varoncitos ahí que también después, como personajes bíblicos, vamos a predicar de ellos, ¿sí? Para aprender cosas interesantes de ellos. También tan imprudentes como la mujer de Job.
Entonces, en esos 42 capítulos vemos diferentes situaciones, diálogos, vemos cómo termina la historia, que poco vamos a decir, la orientación entre comillas, o la administración entre comillas, de esos 3 amigos de Job, poco ayudaron a su restablecimiento, porque lo único que hacían ellos es, algo hiciste, Job, pecaste, Job, tú eres el responsable de las cosas. ¿Qué estabas haciendo? Entonces estuvieron acusando. Total que no ayudaron al restablecimiento de Job. Pero Job siempre tuvo la respuesta correcta. Esto es, los supuestos ministradores, inmaduros e insensibles, salieron ministrados por aquel que estaba padeciendo toda clase de necesidad, Job. El enfermo, pues, fue el que ministró a los supuestos ministradores. ¿Qué argumentos, qué frases encontramos que dijo Job durante su, vamos a llamarle, durante su crítica situación? Por ejemplo, en Job 9:2 dice, ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? O sea, dices, ¿cómo nos vamos a justificar delante de Dios? Si Dios es el Todopoderoso. En el capítulo 12, versículo 13, dice otra vez Job. Son frases de Job padeciendo la necesidad. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Si Él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Si Él detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, si quiere destruir la tierra. Con Él está el poder y la sabiduría. Job sabía quién era Dios. Job sabía quién era su hacedor. ¿Sí? Que estaba padeciendo algo que posiblemente en ese momento no comprendía, es una realidad. Job 23:13 sigue diciendo este personaje, del cual estamos predicando hoy, refiriéndose a Dios. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo, ¿sí? Él pues acabará lo que ha determinado en mí, y muchas cosas como estas hay en Él. Entonces, Él es soberano. ¿Cómo voy a poner a altercar yo contra Dios? Decía Job, ¿sí? Ahora, iglesia, creyentes, cuando usted y yo comprendamos que Dios es soberano, cuando usted y yo comprendamos que Dios es perfecto, pero no comprendiéndolo en el razonamiento, no comprendiéndolo en el intelecto, sino comprendiéndolo en nuestro corazón, en todo nuestro interior. Cuando comprendamos esto, que Dios es soberano y perfecto en todos sus caminos, en todo lo que Él decide, en todas sus decisiones, entonces el hombre, el ser humano, usted y yo dejaremos de hacer cuestionamientos imprudentes delante de Dios, o acerca de Dios, o a Dios mismo. Esa es la realidad. La gente que no conoce de Cristo, pues es imprudente, ¿no? Ya lo demostré, ¿no? Critican, como le digo, por enésima vez, ¿por qué Dios lo permitió? Y ellos están fuera de la cobertura de Dios, dejando que el enemigo gobierne sus vidas y haga con ellos todo lo que él desea. Iglesia, muchos de los cristianos ahora, cristianos creyentes de este siglo, desafortunadamente, si lo puedo manejar así, ese término, son creyentes, son cristianos mientras todo va bien. Esa es la realidad. Traen la camiseta del soy cristiano, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ya predicamos de eso, ¿no? La frase bíblica, todo lo que puedo en Cristo que me fortalece, no es como Superman, no es una S de Superman, ¿no? Ni J de Cristo, no. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es que Dios va a estar conmigo en las pruebas y las voy a pasar. ¿Por qué? Porque Él me fortalece, porque Él está conmigo, porque Él me sostiene de su mano poderosa. No es para andar creyendo en Superman. Bueno, pero como le digo, muchos de los cristianos de este siglo son creyentes, son cristianos mientras todos están bien. Sin embargo, en esos 20 y tantos años que tengo como pueblo de Dios, como hijo de Dios, que he visto el accionar de muchos creyentes,
algunos entre comillas, de repente vienen pruebas tan elementales, tan sencillas, y algunas ni son pruebas, sino son consecuencias de su desobediencia. Y entonces empiezan a decir, no, pues ya ando tirando la toalla. No, pues ya como que Dios ya se olvidó de mí. No, pues entonces andan ahí, ¿sí? Ahora, o dicen, ya me voy a quitar la camiseta de cristiano. Entonces uno dice, pues primero que nada, conociendo las situaciones, pues dices, pues ¿cuál camiseta, cuál toalla si ni siquiera te la has puesto? Sí, nunca te has puesto la camiseta. Como dicen, iglesia, luego se le ve la zanca al pollo, como dicen, se le ve la zanca al pollo. Esta persona, si nada más viene cualquier situación y va a renegar de Dios. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque muchos son creyentes, muchos son cristianos solamente porque todo va bien. Ahí sí, porque todo va bien. No son varones perfectos, ni apartados del mal, ni varones sabios y prudentes, conocedores de quién es Dios, sino como todo va bien, pues la apariencia así aplica hoy, ¿verdad? Pero, pues es importante que Dios siempre va a dar la oportunidad para que ese pollo, ¿verdad? Que se le va la zanca al pollo, que es un inmaduro, pues se pueda convertir en un gallo verdadero de pelea, pero de la buena batalla de la fe. Pero tiene que seguirse exponiendo ante la palabra de Dios, aunque hemos visto muchos que sucumben. Esa es la realidad. Vemos en Job, pues, un verdadero hombre de fe, como muchos otros ejemplos en la Biblia que podemos ver usted y yo. Mire, en donde terminadas las pruebas, entonces Job, en este caso Job, continúa siendo fiel a su Dios. Y a pesar de todo lo ocurrido, sale triunfante. Y en el capítulo 42, que es el último capítulo de Job, vemos cómo todo le es restituido. Su integridad como varón, su sanidad en su físico, todo le fue restaurado. Dice la palabra de Dios que con el doble de lo que tenía, excepto pues la vida de sus primeros hijos que fallecieron y todos los que fallecieron. Es cierto que no podemos cambiar un hijo por otro hijo. No, pues, sucedió algo con uno, pues Dios me va a dar otros dos. No, es cierto que no es así de fácil, ¿verdad? No es así de fácil. Pero, pues Dios sabe lo que hace. Acuérdese, en este caso, utilizó solamente la vida de Job para que millones de creyentes, hoy millones de cristianos, podamos ser edificados en este ejemplo que apareció y que quedó escrito en la Biblia. Job 42, voy a leerlo ahí, vamos al capítulo 42 y escuche bien lo que viene y qué es lo que Job aprendió de todas estas circunstancias que le acontecieron. Dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes, porque Dios empezó a contestar con otras preguntas. ¿Quién es el que oscurece el entendimiento? ¿Quién es el que hace todas las cosas? Por eso Job dice, hablaba lo que no entendía. Bueno, voy a leer. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Y luego es donde viene. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, entonces le dice a Dios, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Pero viene aquí una frase muy interesante que tiene trascendencia espiritual, no solamente en la vida de Job, sino en la vida de cada uno de nosotros como creyentes. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco, todavía me aborrezco, porque sí me mantuve, pero hubo un momento en que dudé. Si usted lee todo el libro de Job, se va a dar cuenta que de repente empieza a sucumbir ante la mala administración de sus amigos ahí, Bildad, y los que están ahí son 3, y luego aparece un cuarto, ¿no? Entonces empieza a sucumbir como Elifaz, todo lo que
ellos decían, bueno, después predicaremos también de ellos. Pero digo, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza, porque tantito, así dudé. Y aconteció, dice Job 42:7, el versículo 7, después de que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, fíjese bien, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job lo hizo. Ahora pues, pero les voy a dar la oportunidad, fíjese, el amor y la misericordia de Dios, pero les voy a dar una oportunidad más. Ahora pues, tómense 7 becerros y 7 carneros, y vayan a mi siervo Job, y ofrezcan holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por ustedes, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues estos personajes, Elifaz tenamita, Bildad suita, Zofar naamita, e hicieron como Jehová les dijo, ¿y sabe qué? Dice, y Jehová aceptó la oración de Job, de ese varón piadoso, perfecto, apartado del mal, temeroso de Dios, que nunca dejó su fe, permaneció fortalecido en Dios. ¿La padeció? Sí sufrió, esa es una realidad, pero como dicen por ahí, pero no tiró la toalla, no se quitó la camiseta de creyente, jamás. Job 42:10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo el mal que Jehová había traído sobre él, o que había permitido, que ya sabemos la historia. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo ahora 14,000 ovejas, antes había tenido 7,000, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Yemina, la segunda Cesia, y el de la tercera Keren-Hapuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto, dice la palabra de Dios, Job vivió 140 años más, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de días. Iglesia, concluimos. Ponga atención, por favor. Porque de todo esto que padeció Job, hay una enseñanza para usted y para mí. Sí, hay una enseñanza. 500 años antes de Cristo. Yo sé que usted y yo tenemos también gran enseñanza en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero hoy estamos predicando de Job. Iglesia, la historia de Job quedó escrita y ahí está para testimonio de nosotros. Y él, Job, experimentó de todo cuanto a lo que usted y yo pudiéramos identificar como sufrimiento. Job lo padeció todo. Pero esa fue su vida. Vida que transcurrió aproximadamente hace 2,500 años. Como le digo, 500 años antes de Cristo. Y esa fue su historia. Y damos gracias a Dios que su fe no faltó. Y damos gracias a Dios por la paciencia que tuvo. Fíjese, Job a esperar en Dios. Pero también damos gracias a Dios por la paciencia que Dios tuvo con los amigos de Job. En donde Dios mismo les dio la oportunidad de arrepentirse de su falta de madurez. Sin embargo, aquí lo importante ya no es Job. Aquí lo importante ya no son los 3 amigos de Job. Y el cuarto que de repente ahí aparece. Ni mucho menos la esposa de Job, que pues
salió con su frase. Esa es la realidad. No, no, iglesia. Aquí lo importante hoy, en este tiempo, somos usted y yo. Somos las personas, los creyentes, que en un momento determinado nuestra fe puede ser probada. Piel por piel, le dijo el ángel acusador a Dios, el enemigo pues Satanás. Esto es lo que dice: mientras a uno no lo hieran donde les más duele, todo va bien. Eso es lo que le está diciendo piel por piel. Nomás toca su pellejo y vas a ver cómo reniega de ti. Y esa es la realidad. Iglesia, lo importante y trascendental es qué reacción usted y yo tendríamos ante una situación así. ¿Qué es lo que haríamos? ¿Renegaríamos? ¿Tiraríamos la toalla, como dicen? ¿O nos despojaríamos de la camiseta de creyente, de cristiano, y nos amargaríamos? Y como le menciono, quedó por escrito la historia de Job para que usted y yo sepamos accionar y reaccionar en algo que quizás no sea tan drástico como le aconteció a Job. Vemos que Job salió adelante. Y qué bien que salió adelante, ¿verdad? Pero Job salió adelante por él. Pero no salió adelante por nosotros. Ni nadie puede salir adelante por nosotros. Nosotros debemos salir adelante en nuestra fe, en nuestra entrega, en nuestra obediencia, en nuestra consagración personal. Como le digo, nadie puede hacerlo por nosotros. Mire, si el Señor Jesucristo es nuestra fortaleza, entonces esa fortaleza se va a ver objetivamente y se va a hacer efectiva en el día de aflicción que pudiera venir. La pregunta o cuestionamiento que puede surgir del libro de Job está vigente. Mucha gente tiene preguntas acerca de esto que aconteció a Job. Está vigente la pregunta. Y la pregunta puede ser, y que está vigente, y que mucha gente se puede estar haciendo aún, ¿sí? Es: ¿por qué los creyentes experimentan problemas y sufrimientos? ¿Por qué los creyentes experimentan problemas y sufrimientos? Mire, los amigos de Job, supuestamente sabios, no pudieron contestar esta pregunta. En lugar de eso, cometieron un error serio, por lo que Dios los reprendió. ¿Cuál fue su error? El error que mucha gente tiene hoy en nuestros tiempos. Pensaron que los problemas surgieron por el pecado, quizás oculto, de Job. Y vemos hoy ese mismo error, hoy en nuestros días, que aseveran que si le llega una enfermedad a usted es porque anda en pecado o tiene un pecado oculto. Que si no le va bien económicamente es porque anda en pecado o tiene un pecado oculto. Mire, quizás pudiera acontecer, pero en el mayor de los casos no es así. Esa es la realidad. Dios está en control de todas las cosas. Dios lo que desea, mire, si es que pudiéramos decir de repente, pues a lo mejor lo que me está aconteciendo, pues es por algo que no me acuerdo que hice, o algún pecado, qué sé yo. Pues simplemente, como dice la palabra de Dios, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Pidamos perdón a Dios y sigamos caminando adelante, y Dios dirá. Esa es la realidad. Pero debemos siempre saber lo siguiente, iglesia. Y esta perspectiva nunca debemos de perderla de vista. Vivimos en un mundo invadido de pecado. Y vivimos en un mundo lleno de enfermedades. Vivimos en un mundo lleno de calamidades y sufrimientos. ¿Sí? Pero los injustos pues no tienen esperanza. Los justos, los que vivimos bajo la cobertura de Dios, pues tenemos esperanza. Mire, las cosas malas suceden porque vivimos en un mundo caído. Esa es la realidad.
¿Sí? Esa es la realidad. Vivimos en un mundo caído. Dios quiere librarnos de las circunstancias de este mundo. Sin embargo, pueden acontecer porque estamos en un mundo caído. Romanos 8:28 dice, si pudiera llegar alguna situación difícil a nuestra vida, dice Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. O sea, cualquier circunstancia, por peor que sea, por difícil que sea, el creyente, el verdadero creyente, vamos a sacar un provecho de ella, un beneficio de ella. Grande enseñanza para nuestras vidas, pero principalmente que nuestra fe fue probada. Mire, quizás no tengamos respuestas de por qué Dios permite ciertas cosas, pero lo que sí debemos estar seguros es que nuestro Dios es el Dios todopoderoso, nuestro Dios es el Dios todo soberano, nuestro Dios sabe lo que está haciendo y nuestro Dios tiene nuestras vidas en sus manos. Y nadie ni nada puede arrebatar nuestras vidas de las manos de Dios. Y eso es lo que trae seguridad a usted y a mí. Y acuérdese, no olvidemos jamás que las pruebas, dilemas, aflicciones, sufrimientos, lo único que lograrán es dar cuenta de nuestras vestiduras. Si estamos revestidos de Cristo, si estamos llenos de Dios, si estamos viviendo verdaderamente en la fe de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Termino con esto, iglesia. Termino con esto. La vida de Job es una preparación anticipada de cuál debe ser nuestra actitud ante cualquier circunstancia, por difícil que acontezca o que parezca. Y acuérdese, algo muy importante que debe acontecer también en usted y en mí, que no solo de oídas conozcamos a Dios, sino que lo veamos con nuestros propios ojos, los ojos del corazón, los ojos espirituales, los ojos de la fe, verdaderamente. La vida de Job es una gran enseñanza para su vida y para mi vida. Reaccionemos ante cualquier circunstancia, siempre fortalecidos en nuestro Señor Jesucristo. Demos gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, mi Dios, por amarnos. Gracias, Padre, por fortalecernos. Gracias, mi Dios, por darnos la oportunidad de seguir caminando conforme a tu voluntad. Gracias por estos acontecimientos que dejan una gran enseñanza para nuestras vidas. Gracias, mi Dios, por la fortaleza de Job, pero él en su momento decidió, sí, caminar siempre en tu perfecta voluntad. Pero que esa experiencia nos ayude también a nosotros a fortalecernos y en el día de la situación difícil para nuestras vidas podamos precisamente permanecer fieles a tu palabra, fieles a tu voluntad, fieles a tu señorío, fieles en fe, en entrega y en pasión, por obedecer y darte la gloria en todo tiempo y en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Rey bendito. Amén. Que Dios les bendiga y aprendamos de la vida de Job, un varón perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios les bendiga, iglesia.